Saludos, mi nombre es Erika Rieta y haré la presentación del caso 5, donde se analizan los anteriores casos trabajados en el curso de contabilidad para la gestión pública. Inicialmente, del caso 1, se puede decir que fue realizado un diagrama sobre la organización del Estado colombiano, dentro del cual se encuentran las ramas del poder público, como lo es la rama ejecutiva, que está compuesta por la presidencia, gobernaciones, alcaldía y vicepresidencia. Asimismo se encuentra la rama legislativa, que se encuentra compuesta por el Congreso, dentro del cual se ubica el Senado y la Cámara. En este sentido, encontramos la rama judicial, de la cual desprende la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Procurador General de la Nación. En este orden de ideas también encontramos los organismos de control, los organismos del Estado. En este se encuentran los organismos de control que están compuestos por el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Contraloría General de la República. Asimismo, la organización electoral, que consta del Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional del Estado Civil. Entre otros tenemos que está el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por otra parte tenemos lo que es el Estado y su función. El Estado, en su definición, se puede destacar o se destaca como una entidad de carácter público, el cual es formado por un conjunto de personas que se encuentran de una u otra forma organizadas jurídicamente. Asimismo, el Estado cuenta con diversas instituciones que lo regulan, ya que su principal objetivo es mantener el orden y bienestar de la sociedad territorial. Asimismo, la función principal que cumple el Estado es satisfacer las necesidades más básicas del ser humano, en pro de mejorar su calidad de vida en las diferentes comunidades del territorio. Asimismo, que se rijan y que se cumplan cada una de las leyes establecidas en lo que corresponde a la justicia, En este caso también tenemos la Constitución política, que es estructuralmente el mecanismo que conduce el cumplimiento de las leyes y decretos que rigen un país. Por lo cual es importante mencionar que es un tipo de documento que consagra lo anteriormente mencionado. Por ende, se destaca que en Colombia la Constitución política se encuentra establecida o es reconocida como la Carta Magna de la República, la cual rige y vela para que siempre se destaque la verdad y sean estimados los derechos humanos de cada ciudadano. Por otra parte, tenemos que la Constitución política se basa y sirve estrechamente para darle fijación a los límites y definir las relaciones que surgen entre el Estado y los ciudadanos, dando así una estabilidad a las bases que le permitan al gobierno y a las organizaciones entender y acatar lo que deben y no deben hacer. En el caso 2 se analizan las diferencias entre la contabilidad pública y la contabilidad privada, de las cuales se emite que la contabilidad pública registra aquellas transacciones y operaciones financieras realizadas por el sector del gobierno, mientras que la privada la realiza por entidades privadas. En este sentido, la contabilidad pública tiene en cuenta los intereses comunitarios y la privada tiene en cuenta los particulares. La contabilidad pública depende del presupuesto privado. La contabilidad pública tiene ingresos fiscales y productivos, y la privada ingresos y gastos operacionales. Por otra parte, se encuentra el concepto de activos en la contabilidad pública, que hace referencia a ser interpretado como una representación de los bienes, los cuales pueden ser en dinero o propiedades que pertenecen al gobierno, con la posibilidad de generar beneficios o la prestación de servicios públicos. Cabe resaltar que el activo en la contabilidad pública aumenta su valor en el debe y se cancela en el haber.
Asimismo, se describe el concepto de pasivos. En este caso, los pasivos en la contabilidad pública hacen referencia a aquellas obligaciones que proporcionan beneficios económicos a las entidades que integran los correspondientes derechos financieros. Asimismo, representan aquellas obligaciones totales, las cuales involucran bancarias, proveedores, cuentas por pagar, entre otras, sean estas a corto o largo plazo. De igual forma se encuentra el patrimonio. En este caso, el patrimonio en la contabilidad pública hace referencia a la parte residual de los activos de la empresa. Asimismo, representa los bienes y servicios, y proporciona información relevante para la correcta toma de decisiones, basándose en los análisis y diagnósticos de la gestión del patrimonio. Asimismo, es conocido como patrimonio empresarial, el cual define los bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta una persona o empresa. En el caso 3 analizamos los ingresos. En este sentido, según la NIF 15, los ingresos son aquellos incrementos que se presentan en los beneficios económicos, los cuales han sido producidos a lo largo del periodo contable, ya sea en forma de entrada o incrementos en el valor de los activos, o por el contrario, disminución de los pasivos. Asimismo, las NIF se enfocan en el proceso contable de dichos ingresos, desde el punto de vista del inversor en busca de rentabilidad. Cabe resaltar que las cuentas que integran los ingresos son de naturaleza crédito. Asimismo, los ingresos públicos se refieren a las entradas de dinero que mantienen las entidades públicas, donde su principal fuente de dichos ingresos es el recaudo de los impuestos, que son plasmados en las transacciones que se realizan. Por otra parte tenemos los gastos. Los gastos son flujos de salida de recursos de las entradas, de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable, sean estas por disminución de activos o aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Los gastos en la contabilidad pública son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluye los que sean originados por situaciones de carácter extraordinario. El reconocimiento de los gastos debe hacerse como sujeción a los principios de devengo o causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación de la entidad contable pública en el periodo contable. En este orden de ideas, los gastos bajo NIF son aquellos decrementos que se presentan en los beneficios económicos, los cuales han sido producidos a lo largo del periodo sobre el cual se ha informado. Se han de presentar bien sean en salida o disminución del valor de activos o aumento en los pasivos. Asimismo, los gastos bajo NIF se clasifican como gastos operacionales y que relacionan la actividad económica de la empresa o actividades ordinarias. Caso 4. Normas internacionales de contabilidad para el sector público NICS. Las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, hacen referencia a un conjunto de normas que están relacionadas con la información financiera, las cuales son utilizadas para registrar hechos económicos como lo son la presentación de los estados financieros. En este orden de ideas, las normas internacionales de contabilidad para el sector público logran establecer los requisitos para la elaboración de informes financieros, los cuales son emitidos por los gobiernos y otras entidades del sector público, que no tengan carácter de empresas comerciales del gobierno. Por otra parte, tenemos el modelo estándar de control interno MES, el cual se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, adaptados por una organización
según la Ley 87 de 1993. Esto con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y recursos que se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. El objetivo general del MESI se encarga de proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno en las organizaciones, obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un modelo el cual determine los parámetros de control necesarios para que las organizaciones establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en pro de mejorar la administración pública. En la estructura del MESI tenemos el módulo de control de planeación y gestión. El módulo se estructura en 3 componentes: talento humano, direccionamiento estratégico y administración del riesgo. Módulo de evaluación y seguimiento. Dicho módulo se estructura igualmente en 3 componentes: autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento. Caso 5. La gran importancia que tiene la contabilidad pública en el Estado colombiano es que esta permite que se rijan correctamente las entidades gubernamentales, lo cual permite un uso correcto y aprovechamiento de los recursos que tienen a disposición dichas entidades. Asimismo, mediante la contabilidad pública, el gobierno colombiano hace uso efectivo de la gestión financiera y permite que se demuestre de forma comedida la rendición de cuentas en su momento oportuno. En este sentido, se puede considerar que la contabilidad pública es un concepto innovador en el ámbito público, mediante la convergencia hacia los referentes internacionales, basados en la contabilidad de devengo, la integración de información presupuestal con la contable, entre otros. La aplicación de un modelo de control público en las entidades de gobierno es demasiado relevante, puesto que mediante su implementación cada una de las entidades podrán desempeñarse y regirse adecuadamente. Asimismo, mantendrán un control dentro de sus actividades, lo cual permite la optimización de los diferentes recursos que dispongan. En este sentido, como ya lo hemos visto, un modelo como el MESI permitirá que las entidades gubernamentales generen mayor confiabilidad y aprovechamiento de sus procesos, ya que este promueve el uso de estrategias y gestión, lo cual es muy importante para obtener resultados eficientes. El propósito del MESI se basa en orientar el proceso que se está realizando para que fluya de tal manera que cumpla cada uno de los objetivos planteados. En este orden de ideas se resaltan los principios prioritarios que tiene el MESI, los cuales son el autocontrol, autorregulación y autogestión. Y se puede decir que la implementación de las tres forman un puente que permite el desempeño de las entidades gubernamentales. Y de esta manera culmina mi presentación del caso 5. Muchas gracias.